Muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias por acompañarnos en este ciclo de conferencia o charlas que hemos tenido en el contexto de la Semana Latindex. Agradecer a las autoridades de la Universidad APEC, a Rosángela Sánchez, rectora en funciones, y Elsa María Moquete, vicerrectora académica en funciones. Y agradecer de una manera muy especial a la familia Latindex que ha estado acá representada por Saray, quien nos acompañó el día 6 de marzo, Jorge Polanco, que nos acompañó el día de ayer, y el día de hoy que nos acompaña José Octavio Alonso Gamboa. De inmediato voy a pasar a resumir su larga hoja de vida. José Octavio es autor y académico destacado en el campo de la información y la bibliotecología, especialmente en el contexto de los servicios de información especializados en revistas latinoamericanas. Maestro en bibliotecología y estudio de la información por la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Es académico titular de la Dirección General de Bibliotecas y Servicios Digitales de Información de la UNAM, donde trabaja desde hace más de 40 años. José Octavio comenzó muy joven porque se mantiene muy joven. Me he quedado sorprendida cuando he visto más de 40 años en el desarrollo de las bases de datos clase, que ustedes cuando escuchen este nombre a su memoria van a llegar en las imágenes de esos iconos que ustedes ven en las diferentes bases de datos, en las diferentes revistas, en los diferentes portales. La base de datos clase, periódica, Big Black y Latindex. Es uno de los fundadores del sistema Latindex y desde el año 2005 es el coordinador general del mismo. Yo digo que José Octavio es como el papá de Latindex para toda la región, porque siempre está dispuesto a apoyarnos, a acompañarnos, a guiarnos, a orientarnos a todos los representantes de los diferentes centros de acopio de la región. Para Latindex ha colaborado en la adquisición de financiamiento por parte de organismos nacionales e internacionales. Asimismo, ha sido docente y organizador de talleres para editores científicos en varios países de América Latina. Es compilador de 3 libros sobre las revistas científicas en América Latina y además ha publicado artículos en revistas arbitradas y ha dictado más de 120 ponencias en el área de su especialidad. Actualmente es miembro del Policy Advisor Board del directorio Open Access Journals, conocidos por nosotros por las iniciales de DOA. Ha colaborado, ha abordado temas como la transformación de las revistas académicas en la cultura digital actual y en particular la calidad y visibilidad de las revistas científicas latinoamericanas. Su enfoque se centra en la comunicación científica regional y el acceso abierto, lo que refleja su interés en la promoción y la democratización del conocimiento. Bueno, con un fuerte aplauso virtual vamos a recibir a José Octavio Alonso Gamboa. Gracias, José Octavio, por acompañarnos en esta semana que hemos dedicado en diferentes momentos un tiempo para trabajar con el proyecto Latindex. Gracias. Muchas gracias, Amarilis. Gracias por esa cálida bienvenida que me has dado. Muchas gracias por invitarme en tu calidad de coordinadora nacional de Latindex en la República Dominicana. Realmente es muy satisfactorio participar en esta semana de Latindex y también agradezco a los participantes que están conectados en esta charla, en donde veremos cómo Latindex impulsa y ha impulsado la calidad
de las revistas académicas a lo largo de su historia. Tal como te comenté antes de que nos conectáramos, Amarilis, cuando alguien esté en posibilidad o con deseo de hacer una pregunta, ya sea por el chat o directamente en persona, me pueden interrumpir para hacer esto un poquito más interactivo. Creo que están viendo ya mi pantalla, entonces voy a irla pasando. Bueno, como les decía, vamos a ver lo que ha hecho la Tindex en su trabajo con las revistas académicas y científicas. Y uno de los primeros aspectos que quiero resaltar es que la Tindex es un sistema de información que tiene tres productos, tres bases de datos: el directorio, el catálogo y el descubridor de artículos, del cual se habló ayer. El directorio, pues, es el instrumento que nos permite tener una visión muy amplia e inclusiva de todas las revistas académicas que se editan en la región. Sin embargo, el directorio no acredita la calidad de las revistas. La calidad es acreditada a través del catálogo. El catálogo 2.0, que es un subproducto del directorio, y del cual vamos a hablar en esta charla. Y el descubridor de artículos, que tal como se decía ayer, es una herramienta que permite el acceso a los documentos a texto completo de las revistas que están en el catálogo. Es decir, es un producto que por sí mismo ya tiene un proceso de selección que es el mismo que sigue el catálogo, ¿no? Em, Voy a referir algunos pasos importantes de la Tindex para poner en contexto. En 1994 se realizó en Guadalajara, México, un taller de publicaciones científicas en donde se reunieron editores, bibliotecarios, profesionales de la información, científicos e investigadores, y entre las muchas cosas que discutieron, se preguntaban en aquel entonces, 1994, ¿cuántas revistas había en América Latina y cuál era la calidad de estas revistas? Porque aunque ya existían bases de datos como Clase y Periódica o Lilacs, que también ya existían, en realidad estas solamente tenían una cobertura parcial. Entonces, la ahora presidenta de la Tindex, Ana María Cheto, quien organizó el taller, se regresó a la UNAM con la tarea de poder construir dos instrumentos que dieran respuesta a estas preguntas, ¿no? La pregunta de cuántas revistas había se tenía que responder a través del directorio, el directorio amplio, y la calidad de las revistas, pues a través del catálogo. Bueno, en 1995 se redactó el proyecto fundacional de la Tindex aquí en la UNAM, y para 1997 se inició formalmente la red Latindex, entonces con cuatro países: Brasil, Venezuela, Cuba y México. Se creó también ese año la primera versión de nuestro sitio web y se lanzó la primera versión del directorio con unas 2.460 revistas, que eran las que se recogían, las que recogían las bases de datos Clase y Periódica. O sea, en la UNAM ya había una cobertura parcial pero importante de revistas latinoamericanas, porque la Tindex, tal como su nombre lo indica, inició con un enfoque latinoamericano. Sin embargo, en 1999, instituciones de España y Portugal, por deseo propio, dijeron: vamos a unirnos a esta iniciativa porque queremos estar allí, queremos estar presentes, y entonces el Latindex se transformó en lo que es actualmente una red iberoamericana. En 2002 se lanzó la primera versión del catálogo, lo que ahora llamamos catálogo 1.0. Es decir, lo señalo porque tenemos más de 20 años trabajando en la compilación de información sobre la calidad de las revistas. En el 2002, la mayoría de las revistas calificadas eran impresas. La mayoría de las revistas que estaban en Latindex se publicaban en papel. Para 2005 empezamos la calificación de revistas en línea, y en 2007 se integraron otro grupo de revistas, las llamadas revistas iberoamericanistas. ¿Cuáles son estas?
Son revistas que no se editan en los países de América Latina ni en España y Portugal, sino que se editan fuera de la región, pero cuyos contenidos están enfocados directamente a asuntos iberoamericanos, lusófonos, chicanos, en fin. Hay una serie muy importante de instituciones, sobre todo en Estados Unidos, Canadá y en Europa Occidental, que investigan los asuntos de Iberoamérica y los publican a través de revistas especializadas. Ellos también dijeron, queremos ser parte de Latindex y en 2007 se integraron. Y en 2011 fue otro hito porque por fin pudimos tener todos los países representados a través de un centro de acopio. Bueno, nos llevó 13 años eh, conjuntar y tener un centro de acopio por cada uno de los países de Iberoamérica, pero lo logramos. En 2018 lanzamos la actual versión del catálogo, el catálogo 2.0, del cual voy a referirme en esta charla, y el año pasado el descubridor de artículos a texto completo. Bueno, el catálogo, como lo decía, inició en octubre de 2018. Solamente lo aplicamos a revistas en línea porque resulta que el panorama, no solo para América Latina, sino en realidad el panorama de la publicación científica en el mundo cambió, ¿no? Ahora prácticamente se publican y se distribuyen contenidos científicos en línea. La publicación impresa ha ido decayendo en el mundo y en la región. Las características de calidad de catálogo son 38, divididas en 5 grupos. Ya Marilis en su plática anterior dio fe de todo esto. Cada característica cumplida equivale a un punto. Verificamos todo solamente en los sitios web institucionales y para ingresar al catálogo, las revistas tienen que cumplir con el 80% de los requerimientos, es decir, 30 características incluidas las 7 obligatorias. ¿Qué revistas no pueden postular? Bueno, las que no tengan registro en el directorio, es decir, es obligatorio para todas las revistas estar primero en el directorio para poder aspirar a ser calificadas al catálogo. Las que se publiquen solo en impreso, que ya son muy pocas, las que tengan menos de 2 años de antigüedad en su versión en línea, las que no tengan un sitio web propio, las que tengan acceso restringido a sus contenidos o aquellas que no aprovechan cabalmente, digamos, las herramientas de la publicación electrónica y siguen estando digitalizados todos sus artículos en un solo archivo, como una fotografía completa de la revista. Esa fue la manera como se empezaron a subir las primeras revistas en línea ya por los años 90, pero ahora realmente ya existen toda una serie de herramientas que nos permiten tener publicaciones electrónicas más desarrolladas y potencialmente más explotables, ¿no? Entonces, las que estén digitalizadas todos sus artículos en un solo archivo, pues tampoco califican para el catálogo. Pero hay otros requisitos a considerar. Uno de ellos es que las revistas que apliquen cargos de cualquier naturaleza deben estar indizadas ya sea en el DOAJ o en Cielo, ya sea al momento de postular o en su recalificación. Y ahorita vamos a ver estos aspectos. Este requisito implica también a las revistas que están asociadas a congresos con cargos de inscripción. ¿Por qué tenemos esta restricción? Bueno, porque desde antes de que los términos ciencia abierta y acceso abierto se posicionaran en el glosario de la terminología de la publicación científica en el mundo, en América Latina la publicación de revistas estaba totalmente controlada y cuidada por la academia, es decir, por instituciones académicas, universidades, asociaciones científicas, que publicaban revistas sin cobrar nada. Realmente las instituciones, en la mayoría de los casos, daban los patrocinios y el financiamiento de las publicaciones. De tal modo que en los últimos años hemos visto un fenómeno donde ese control de la calidad, de la certificación de lo que se publica por parte de la academia ha ido pasando a manos de empresas comerciales y entonces necesitamos que estas dos herramientas, DOAJ y Cielo, nos compartan información sobre aquellas revistas donde ellos consideran que hay un cobro por publicar, pero que las revistas no han entregado el control de sus contenidos al sector comercial. La otra característica a considerar o requisito a considerar
Es que no calificamos revistas que presenten malas prácticas o un conjunto de rasgos típicos de las publicaciones espurias. Y la Tindex tiene un grupo de trabajo sobre revistas espurias que ha publicado una guía para los editores, para que los editores sepan cuáles son los rasgos que pueden ser confundidos con prácticas espurias o sospechosas. Ahí hay un enlace. Yo ya envié esta presentación a Marilis para que si alguien la quiere consultar, lo pueda hacer. Ahí hay un enlace que está en la página de la Tindex donde, digamos, eh, describimos una serie de 6 grandes características que son sospechosas y hasta 51 indicios que, como digo, los editores deben de tratar de evitar para no caer en estas sospechas o en estas prácticas. De tal modo que si nosotros identificamos una revista cuyas prácticas estén muy relacionadas con las que están indicadas en esta guía, entonces detenemos la calificación, pasa la revista a un comité de revisión para que emita pues un dictamen sobre el caso, ¿no? ¿Cómo trabajamos? Bueno, la calificación la realizan documentalistas capacitados por la Tindex en cada país. En República Dominicana se califican las revistas de Dominicana, en Venezuela las de Venezuela, en Paraguay las de Paraguay, en Argentina las de Argentina y así sucesivamente. Comprobamos la evidencia en el sitio web institucional, donde esperamos que las características estén descritas, no solamente declaradas. Eso es algo muy importante. Hay que ser muy explícito en muchas de las características y no solo la Tinder lo pide así. Así funcionan prácticamente todos los sistemas indexadores o sistemas de valoración de contenidos, porque es necesario corroborar que lo que se pide, la revista lo cumpla. Bueno, los criterios son uniformes para todos los centros de acopio y están basados en una metodología que ustedes pueden leer detalladamente en nuestro sitio web en la pestaña Postulación. Y cada característica es comprobada generalmente con el último número publicado, pero en algunos casos se revisan hasta los 3 últimos números para ver la consistencia en el cumplimiento de una de las características. ¿Por qué considerar solo los sitios web institucionales? Esto es importante por el contexto del desarrollo de la revista científica en la región al cual me refería hace unos momentos, ¿no? En América Latina, el 85% de las revistas son editadas por universidades o asociaciones científicas y profesionales. Es decir, su control está en manos de la academia. Y los sitios web institucionales, pues se rigen por las políticas establecidas por cada entidad editora y por sus cuerpos editores. Son parte de ese compromiso que hay para publicar bien las revistas y asegurar la calidad de sus contenidos. Los sitios web institucionales suelen agregar contenidos completos y a largo plazo, no operan políticas de permanencia que sí operan en otros sitios web. Cuando la revista sufre un retraso, por ejemplo en Cielo, pues la indización puede ser interrumpida, ¿no? Pero esas son políticas específicas de Cielo. En los sitios web institucionales, pues cada institución pone sus propias políticas y de algún modo da un seguimiento al buen desarrollo del sitio web. Y desde luego porque tienen la libertad de elegir servicios y funcionalidades sin depender de terceros. Por otro lado, pues lo que decía, tener un sitio web institucional resulta indispensable para las revistas de acceso abierto de diamante, es decir, las que no cobran ni por publicar ni por acceder a los contenidos. Y de algún modo compromete a la institución editora a otorgar un apoyo a la revista, ¿no? Ya sea para adquisición del DOI, para programas de detección de plagio, para recursos para la formación profesional y actualización permanentes. Es decir, se va creando un entorno en donde se incentiva la profesionalización de los equipos editoriales de nuestras revistas y se fomenta la formación de recursos humanos especializados en edición científica, que es algo que de algún modo permite tener una coherencia y una posición es una posición sólida frente a los retos que significa mantener una revista científica publicada.
Bueno, voy a pasar ahora a un repaso de las características del catálogo Latindex, cómo las calificamos. Tenemos 7 características básicas obligatorias y en estas características, por ejemplo, la primera tiene que ver con los responsables editoriales. Y aquí hacemos el énfasis de que los responsables editoriales para las revistas científicas en América Latina son muy importantes, son las personas que están por detrás de la revista. Eh, Hay una gran variedad de formas y de opciones de conformar los equipos editoriales. Lo que hemos visto es que ya muchas revistas iberoamericanas tienen cuerpos editoriales bien definidos y en cambio otras pues a veces dependen solo de una persona. Hay una gran variedad. Por ejemplo, en este diagrama vemos cómo suele organizarse los equipos editoriales de una revista, principalmente por sus roles, ¿no? Generalmente, aunque las denominaciones son muy diferentes, se tiene un consejo, comité editorial que está formado por los directores o editores asociados, que son los que ven aspectos de gestión editorial de la revista. Y este grupo está apoyado por un cuerpo académico que puede llamarse comité científico, comité asesor, comité internacional, que está formado por expertos en la materia científica de la revista, ¿no? Y cuyo papel, como lo leen allí, pues es supervisar el contenido y el desarrollo de la misma, ¿no? Y junto con estos dos grandes cuerpos está pues el equipo técnico y desde luego las autoridades institucionales. Este es un esquema, digamos, global que intenta reflejar cómo están organizadas las revistas académicas en la región. Y nosotros en la característica número 1 verificamos que haya responsables editoriales dentro de la revista para poder otorgar el punto. La segunda característica obligatoria es la generación continua de contenidos, ¿no? Para estar en el catálogo, la revista tiene que demostrar que ha venido publicando ininterrumpidamente por lo menos durante los 2 últimos años consecutivos y respetando su periodicidad declarada. La tercera característica obligatoria es que todos los documentos publicados en la revista estén firmados por las personas autoras o tener una declaración de autoría institucional, es decir, que venga el nombre de las personas, de los autores. Prácticamente ya no hay documentos anónimos en el mundo de la comunicación científica. Y en este caso, por ejemplo, y hago énfasis en que las revistas académicas están, para este apartado de la autoría, están utilizando cada vez más el ORC-ID u ORCID, que es el identificador para autores, que pues prácticamente se deriva de una norma ISO y que facilita la identificación de todos los productos publicados por un solo autor, sobre todo cuando ese autor ha utilizado diferentes formas para firmarse, o bien distinguir los productos de un investigador de otro que tenga un nombre similar, ¿no? Y es una norma que está siendo ahora bastante utilizada y recomendada por las publicaciones científicas. Una cuarta característica obligatoria es la entidad editora. Y esto va también en el mismo tenor de lo que decía. En América Latina, las entidades editoras son el respaldo principal para la supervivencia y la sostenibilidad de una publicación. De tal modo que para el catálogo Latindex nosotros verificamos que el nombre de la entidad editora no solo esté, digamos, asentado claramente, sino que pueda ser factible su identificación a través de datos como dirección postal completa, correo electrónico. Es muy importante manifestar de manera clara y completa la ubicación física de la entidad editora porque entre el grupo de editoriales y revistas depredadoras suele darse mucha opacidad con esta información. Entonces, para que su revista no cause sospechas en este sentido,
Los datos de la institución editora, de la entidad editora responsable, deben ser muy claros y completos. Esa es una recomendación. Las instrucciones a los autores o directrices para autores, como ustedes quieran llamarles, también deben aparecer siempre en el sitio web de la revista. Nosotros calificamos que estén presentes y que sean lo más completa posible. Pero, ¿qué recomendaciones damos sobre algunos elementos que puedan ser integrados en las instrucciones a los autores? Ahí los pueden ver. ¿Es esto una recomendación? Por ejemplo, el objetivo de la revista, la periodicidad, la cobertura, el público al que se dirige, el soporte en que se distribuye, los idiomas en que se publica, si la revista tiene calidad de arbitrada o no, aunque el procedimiento de arbitraje se lea en otro apartado, si está indizada o no, si exige la originalidad de sus contribuciones, la extensión, la adherencia al acceso abierto, el tipo de documentos, título de documento, tipografía, en fin, son elementos que pueden formar parte de las instrucciones a los autores. Adelante, Amarilis, te escucho. Muchísimas gracias, Octavio. Tenemos una pregunta de Karina. Karina dice, en la característica número 1, responsables editoriales, en la nota de aplicación dice, en todos los casos debe tener el nombre completo y mención de quién es el responsable científico. ¿Qué sucede si la revista no coloca el nombre completo? Dice ella, ¿es válido? No, no sería válido, tendría que estar el nombre perfectamente identificado. Identifica. No veo razón por la cual el nombre de un editor, no deba No. estar completo. Eso, porque si no está completo, está dando mal indicio de que hay problema, de que está ocultando su identidad y por qué tendría un editor si sería un orgullo, ¿no? Colocar su nombre completo. Así es. Ella comenta en las instrucciones para autores, es válido que no estén directamente en la página web de la revista, sino que se incluyan en enlace a las instrucciones. Bueno, si hay en el sitio web de la revista un enlace a las instrucciones y el documentalista calificador puede llegar a esta información, pues ahí lo podemos ver. Para mayor claridad, lo que diría, las instrucciones a los autores deben formar parte de uno de los apartados o pestañas de acceso del sitio web de la revista. Cuando en el mundo de la revista impresa, que era costoso publicar en papel, recuerdo que las revistas impresas no solían publicar en todos sus números las instrucciones a los autores, sino simplemente lo apartaban para un número en particular, por cuestiones de espacio y de costo. Pero ahora en la publicación electrónica ya no existe esa limitación, de tal modo que las instrucciones a los autores pueden ser tan extensas como ustedes las consideren necesarias y estar siempre presente en la página web de su revista. Generalmente la pestaña de instrucciones, directrices, envíos, forma parte de la estructura organizacional de las revistas, por ejemplo, que están montadas en OJS. Y de tal modo que ese cumplimiento no es difícil de lograr. Ok, Octavio. Bueno, Karina tiene la mano levantada. Después de que escuchemos a Karina, luego vamos a leer la pregunta o comentario de Gregorio Morales. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, maestro Octavio. Un gusto saludarle. Yo hacía la pregunta en relación a los cuerpos editoriales porque algunas de nuestras revistas, específicamente una, indica que pues dentro de los cuerpos editoriales detectamos que hay algunos nombres que no están completos y ellos nos responden que pues es válido en nuestro país que no se coloquen los nombres completos porque ellos quieren identificarse así.
Bueno, es un poco controversial, Karina, me da gusto saludarte. Karina forma parte del equipo del Centro de Acopio de la Tindex en Guatemala y desde luego que hay algunos editores que tienen ciertas prácticas que no son convenientes, siento yo. Ujú, exacto. Entonces, aquí habría que ver exactamente qué hay detrás de esa posición, ¿no? Porque como bien lo dijo Amarilis, ser editor responsable, director o editor de cualquier naturaleza de una revista científica es un reconocimiento. Porque justamente Ujú, se espera que los editores sean personas especializadas en el área de la revista que se está publicando, ¿no? De tal modo que, bueno, estos casos sí se presentan, pero si a consideración del centro de acopio esa revista no cumple con la característica, pues simplemente no se otorga. ok, Mm, gracias, maestro. Gracias, Octavio. Gregorio Morales dice, nuestra revista está planificando pedir una colaboración para pagar el DOI del artículo, pero nosotros estamos publicando que no cobramos por publicar. ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que ser muy transparentes en esas políticas y en esas informaciones, ¿no? Si si el cargo para pagar el DOI está dirigido a los autores y vinculado a la publicación o no de su contribución, entonces sí pudiera ser considerado como un cargo por publicar. Eh, Está, digamos, vinculado, ¿no? Eh, es muy importante que las revistas sean muy claras en describir cuáles son sus políticas de financiamiento y si éstas no tienen, digamos, fines de lucro, hay que declararlo tal cual, ¿no? Hay muchas revistas que recurren a pedir donativos, sobre todo, eh, pero estos no tendrían que estar vinculados a la decisión de publicar o no un artículo. Cuando el donativo se vincula a la decisión de que un autor pueda o no publicar su artículo, entonces estamos teniendo ya un matiz diferente que pudiera ser, digamos, motivo de una transacción comercial, en el sentido de aplico una tarifa, recibo un dinero y a partir de eso yo te publico o no tu artículo. Hay que ser muy cuidadosos con ello. Sí, Yanilka, perdón, Alcántara dice, buenas tardes. ¿Los miembros del consejo editorial pueden tener más de un rol? Más Es de... Generalmente sí, porque en las revistas latinoamericanas los cuerpos editoriales no son muy extensos y muchas veces pues tienen eso, que hacer más de un rol, ¿no? Eso no está mal y desde luego que internamente la revista tiene que organizarse para definir exactamente qué se espera de cada uno de sus miembros. Los miembros de los cuerpos editoriales o comités editoriales son los que más trabajan, a diferencia de los miembros de los cuerpos académicos, comités científicos, comités asesores que se reúnen menos. Pero a estos segundos también hay que utilizarlos, porque muchas veces son gentes que tienen una red de relaciones muy amplia que nos puede ayudar para promover la revista, para conseguir autorías, para conseguir dictaminadores o para opinar sobre políticas a futuro de la propia revista, ¿no? Entonces, yo creo que hay que poner a trabajar a todos porque ninguno sale sobrando actualmente. Las preguntas que tenemos en carpeta las vamos a dejar para la próxima. Así que Octavio continúe y ya luego paso las siguientes preguntas o comentarios que tenemos por acá. Gracias, Octavio. Gracias, Amarilis. Entonces voy con la característica obligatoria número 6, que es bastante importante, que es el sistema de arbitraje. Esta es una de las características en las que más fallan nuestras revistas.
Y el asunto es que la Tindex, como otros sistemas indexadores, solicitan que el proceso de revisión esté ampliamente descrito en cada uno de sus pasos. Aquí tampoco hay que ahorrar espacios. Hay que describir todo el procedimiento desde que se recibe un documento, quién lo revisa. Generalmente lo revisa alguien del cuerpo editorial interno, porque ve que el artículo cumpla, digamos, las características técnicas generales que la revista reclama o declara en sus instrucciones, ¿no? Pasan los comprobadores de similitud o de plagio, en fin. Y luego, generalmente, si libran esa etapa, bueno, pasan ya a la dictaminación, la cual generalmente implica una revisión doble ciego con dos especialistas, y si hay una controversia, se dirime en un tercero. Bueno, todos estos pasos tienen que estar descritos. eh, y también declarar que la revista usa evaluadores expertos y externos a la institución editora. ¿Qué es un evaluador externo a la institución editora? Por ejemplo, si tenemos una revista de la Universidad APEC, esperaríamos que los evaluadores no fueran todos de la Universidad APEC, sino de alguna otra universidad de la República Dominicana o de Puerto Rico, de México, de Brasil, de España, de otro país. Porque una de las grandes críticas y señalamientos que han tenido durante años las revistas científicas iberoamericanas, y en particular las latinoamericanas, es su endogamia. En los 90 y aún a principios de este siglo, la mayoría del trabajo realizado por las revistas era en grupos internos, ¿no? Teníamos poca apertura a académicos de otras latitudes, ¿no? Entonces, lo que se intenta es justamente combatir ese aspecto que no es favorable para la comunicación científica, ¿no? Hay que indicar el tipo de arbitraje que se aplica, ya sea ciego simple, doble ciego o abierto. Y generalmente las revistas pueden indicar los tiempos que toma el proceso de revisión y aceptación, y en la Tindex comprobamos que lo que se declare se cumpla, ¿no? De tal modo que nosotros vemos en cada uno de los artículos el tiempo que, si están publicadas las fechas de recepción y aceptación, vemos que esos tiempos que se declaran en el sistema de arbitraje en realidad se estén cumpliendo. Y también recomendamos que incluyan la instancia que es responsable de la decisión final. Esto es por cuestiones de transparencia, obviamente. La instancia puede ser la que la revista decida, pero hay que declarar quién es responsable de esa decisión final, porque también es una pieza de información muy importante para los autores que han sometido a publicación sus contribuciones, y en el caso de tener que hacer una reclamación, sepan ellos a quién deben dirigirse. Y el séptimo y último requisito obligatorio es el ISSN. El ISSN, pues, es el identificador que nos permite conocer no solo la nacionalidad de la revista, sino el nombre oficial de la revista, ¿no? Ese, de algún modo, es el acta de nacimiento de las revistas. Y ahí estoy poniendo una dirección electrónica donde se puede consultar para cualquiera, en cualquier lugar del mundo, una versión gratuita del portal ISSN, porque allí por lo menos pueden saber qué nombre oficial tiene su revista, porque resulta que recibimos muchas peticiones en la Tindex de cambios de título, pero nosotros no podemos cambiar el título porque la Tindex no es un ente normativo. El ente normativo es el ISSN, y no podemos responder a un cambio de título si no está reconocido antes en el ISSN. Entonces, si ustedes desean un cambio de título, lo que hay que hacer es ir al ISSN de su país para solicitarlo. Y ya que esté cambiado ese título, entonces la Tinder lo retoma y puede cambiarlo. Bueno, estas son las 7 características obligatorias. Luego tenemos características de presentación, en donde vemos aspectos de navegación y funcionalidad en el acceso a contenidos. Prácticamente, si una revista está montada en OJS, cumple con este requerimiento.
A partir de aquí ya viene la sumatoria de, digamos, características que pueden o no ser cumplidas. Las obligatorias, todas tienen que ser cumplidas. Aquí en este caso va a depender de las orientaciones y desarrollos de cada revista. También el acceso histórico a los contenidos. Pedimos que haya acceso a todos los contenidos retrospectivos. No, ese es de la Opus. O al menos a los publicados durante los últimos 5 años. Y esto generalmente lo vemos en la opción de archivos del sitio web. La mención de periodicidad, indicando el número de fascículos que edita la revista al año, o en su caso, la declaración de publicación continua, ¿no? Y en todos casos debe incluir las fechas que cubre. El membrete bibliográfico, que debe aparecer al inicio de cada artículo y contener al menos esos elementos que ustedes están leyendo, ¿no? El título completo o el título abreviado. El título abreviado, por cierto, también es un título que origina el ISSN a partir de una serie de abreviaturas que son una norma internacional. De tal modo que el título abreviado debe de estar contenido y declarado, emitido por el ISSN para poder utilizarlo, ¿no? También la afiliación institucional de los miembros de los cuerpos editoriales, justamente porque luego hacemos una comprobación de cuántos miembros de los cuerpos editoriales son externos a la institución editora. Y esta información nos permite esa cuantificación. Entonces, pero además es una pieza que, volviendo a hablar de la completitud de los datos, ¿no? A la que nos referíamos con el editor que no quiere poner completo su nombre. Estos son datos importantes. Ahí hay identificación de personas e identificación de instituciones y de países, ¿no? De tal modo que en este mundo de la información y los datos, entre más completos estén estos datos, mejor representados está la participación de la comunidad científica y académica en diferentes piezas de información, entre ellas, pues las revistas. La afiliación de los autores. También aquí recomendamos que para apoyar análisis bibliométricos, las afiliaciones, es decir, el lugar donde trabaja cada uno de los autores, pues incluyan el nombre de la institución principal, el nombre de la dependencia, si existe, es decir, de una universidad, el nombre de la facultad, por ejemplo, ¿no? Pero también los nombres de ciudad y país. Esas son piezas de información que generalmente las revistas iberoamericanas ignoran porque mi revista es conocida en mi país, ¿no? Una institución es conocida en mi país. Y yo sé que la Universidad APEC tiene su sede en Santo Domingo, ¿no? Si no es que la tiene en otros lados. Pero si uno quiere tener una difusión internacional de nuestros contenidos, es importante pensar desde la perspectiva de aquellos que no nos conocen. En ese mismo sentido, las afiliaciones se recomienda que utilicen los nombres completos. No utilizar ni siglas ni abreviaturas, porque estas siglas y abreviaturas suelen no tener sentido cuando salimos del país, ¿no? Entonces, la información lo más completa posible. Las fechas de recepción y aceptación de originales, esto lo calificamos en artículos originales, artículos de revisión, ensayos, casos clínicos y notas técnicas. ¿Por qué esta gran variedad de documentos? Porque, bueno, Latindex califica revistas de diversa naturaleza, revistas de investigación científica, revistas de carácter técnico profesional, revistas de divulgación científica y cultural. Entonces, en algunos casos, el tipo de documento que prevalece no es necesariamente, por ejemplo, el artículo original, sino otro tipo de documentos. Y en el caso de esta característica, calificamos positivamente el cumplimiento solamente si ambas fechas están indicadas. Y ahora este es el tercer bloque, que es el de características de gestión y política editorial, que este grupo nos dice la manera como es administrada, manejada y difundida la revista, ¿no? Aquí
calificamos que la definición de la revista mencione el objetivo de la revista, la cobertura temática y el público al que va dirigido. Digamos, son tres elementos esenciales para poder describir nuestra revista de una manera clara y concisa y completa. Los autores externos, que forman parte de este aspecto de la endogamia, al que me refería anteriormente, la Tindex solicita que al menos el 50% de los artículos publicados vengan de autores externos a la entidad editora de la revista. ¿Y esto cómo lo calificamos? Bueno, volviendo al ejemplo de una revista de la Universidad APEC. Si en la revista de la Universidad APEC publicas un artículo, un autor de esta universidad, pues es considerado una contribución interna. Pero si este autor de la Universidad APEC publica un artículo junto con otro autor de la Universidad de Puerto Rico, por decir algo, entonces ya lo consideramos como externo, porque no estamos descalificando las contribuciones internacionales o interinstitucionales en la publicación científica, ¿no? Entonces es importante tener esto en mente para los conteos de cumplimiento de esta característica. Sí, Amarilis, adelante. Gracias, José Octavio. Voy a pasar con las preguntas y comentarios donde me quedé. Silveria Alcántara nos pregunta, una pregunta, dice ella, ¿la descripción debe ir en el registro donde está indexada o en la página donde se coloca? Entiendo que la pregunta de ella está focalizada a la automatización en el Open Journal System, donde las descripciones en general, pues, son estáticas, vamos a decir así, y el sistema ya tiene sus propios campos. Eh, no sé si quiere que la lea de nuevo la pregunta. Más bien, aclararme si se refiere a alguna de las características con descripción, a alguna de las características que se mencionaron. Vamos a ver. Silveria puede, Sí, puede, muy buenas adelante. tardes. Esta sesión está sumamente interesante y muy edificante, doctor. Un placer conocerlo Muchas y gracias. realmente mucho dominio del tema. Entonces, la pregunta va enfocada a lo que es una de las características que indica que se debe describir el motivo de la revista. La definición de la revista. Sí, exacto, que si debe ir cada vez. Sí, generalmente las revistas en su sitio web tienen una pestaña o sección que prácticamente aparece en todas las publicaciones y que suele llamarse acerca de o sobre la revista. Palabras más, palabras menos. Y justamente es una sección que permite identificar a cualquier lector o potencial usuario de esa revista de qué se trata, ¿no? Lo que se dice allí, qué temas cubre, eh, porque generalmente si yo me acerco a una revista, aparte de para leerla, también pudiera ser para hacer una contribución. Entonces necesito saber si esa revista es del interés o de mi especialidad para poder leerla. Y no veo por qué no deba estar siempre, porque además, recuerde usted que ahora con la publicación electrónica generalmente podemos leer diferentes fascículos y números de una misma revista que se va actualizando, ¿no? Entonces, esta información, pues sí, también tiene que estar disponible en el sitio web, siempre presente para quienes quieran consultar el dato. La declaración de la revista sobre ella misma, ¿no? Es importante. Gracias, Octavio. Carlos Manuel Herrera nos dice, buenas tardes, ¿cuántas ediciones debe tener una revista para ser indexada en la Tindex? ¿Y qué proceso debe cumplir para que la revista pueda tener el DOI? Ok, en cuanto para ser calificada al catálogo, tiene que tener 2 años de antigüedad. Y
Si usted después de esta plática va al sitio web de la Tindex y va a la pestaña postulación y a partir de allí lee la metodología, verá que en la característica número 2 se describe el número mínimo de fascículos que debe cumplir una revista para ser calificada de acuerdo a su periodicidad. Como se piden, por ejemplo, 2 años de antigüedad, para una revista anual tendría que tener 3 años de antigüedad, es decir, los dos cumplidos y el número en el que se va a calificar. Pero si es una revista mensual, pues con un número menor de fascículos lo cumple. En la característica 2 está la descripción precisa del número mínimo de fascículos que debe de cubrir para ser calificada al catálogo. En caso de dudas, mi recomendación es siempre escribir al coordinador nacional para solventar esas dudas. En cuanto al DOI, bueno, existe la Fundación Crossref, la Fundación DOI, en donde ustedes pueden hacer las gestiones para conseguir este identificador. Eh, Muchas universidades tienden a tener un servicio centralizado de asignación de DOI. Por ejemplo, en el caso de mi universidad, hay una instancia que se encarga de apoyar a los editores en el proceso para conseguir el DOI para sus revistas, pero digamos que es un caso particular porque mi universidad edita más de 100 revistas académicas y científicas. Entonces es un mundo. Por sí sola, solo la UNAM edita más de 100 revistas académicas y científicas. De tal modo que tener un servicio centralizado tiene sentido. Entonces muchas veces depende de, digamos, las características institucionales de su publicación. Si usted puede ir directamente a Crossref y allí hacer un formulario de petición del DOI o si puede tener el apoyo de algunas otras instancias. Ahora, sí, efectivamente hay muchas empresas y compañías que también pueden apoyar a los editores en la orientación de cómo conseguir el DOI, ¿no? Gracias, José Octavio. Ivonne Álvarez nos dice, en la característica 2, si una revista semestral cumplió con la generación continua de contenido desde su creación, pero en el 2023 tuvo un problema y solo publicó un fascículo, entiendo que se refiere a una revista que publica, bueno, sí, lo dice arriba, que publica semestral, y en el 2024 y 25 ha publicado sin interrupciones, ¿puede postular la revista? Sí, sí puede postular. Sí, ahí puede Sí, postular, ahí sí puede postular. ahí puede hacerlo. Esto es diferente al cumplimiento de periodicidad que lo vamos a ver más adelante. Claro. Luego Karina nos pregunta, ¿qué sucede si una revista dice que tiene proceso de revisión por pares, pero no indica el tipo de revisión aplicando si es ciego simple, si es doble ciego o si es abierto? Debería decirlo, y debería indicarlo. Si no lo indica, no le puede dar el punto. Correcto, Marilia, de acuerdo. A Carlos sí le vamos a enviar la presentación, Carlos. Entonces, me quedo acá, le doy la palabra a José Octavio que siga y luego continúo con el comentario de Gregory Morales. Así que adelante, José Octavio. Sí, seguimos con las características de gestión política editorial. La siguiente es la apertura editorial, que también tiene que ver con las prácticas endogámicas. Aquí se pide que al menos 2/3 partes de los integrantes de los órganos colegiados editoriales de la revista pertenezcan a instituciones diferentes a la editora. Este porcentaje varía según los sistemas indexadores e inclusive en algunos casos varía según la disciplina de la revista. Pero en el caso de la Tindex es muy sencillo, es el requerimiento, ¿no? Los servicios de información. La revista debe estar incluida en algún servicio de índices y resúmenes que no sea el directorio Latindex, ¿no? El directorio no lo tomamos en cuenta para esto y que además sean selectivos. Si la revista eh, ¿qué es lo que hacemos los calificadores? No solo vemos que la revista declare que está en algún servicio de indexación, realmente vamos a comprobar que por lo menos un artículo de esta revista esté en dicho servicio para poder darlo por cumplido.
¿Y dónde vemos servicios selectivos? Bueno, en la página de la Tindex, que en esa dirección hay un documento que es una guía de recursos de visibilidad e indización para las revistas, en donde indicamos qué servicios de información declaran sus políticas de selección y cuáles no. Esto es muy importante porque no todos los servicios son selectivos, al menos no selectivos en el sentido tradicional de características de calidad como las que tiene la Tindex, como las que tiene DOAG, Redalic o Cielo. Entre otros, ¿no? Que declaran, que verifican que se aplique revisión por pares, verifican, en fin, una serie de características como las que estamos hablando aquí. Hay otros recursos que lo que hacen es cosechar los metadatos de los documentos disponibles en la Internet. Y allí, digamos que la selección es más de carácter técnico, pero no es la selección tradicional de características de calidad editorial o de contenido, ¿no? De tal modo que sí hay que hacer la diferencia entre un servicio de indexación que aplica criterios de selección y un cosechador de artículos y de revistas en donde solamente se cumplen ciertos parámetros de carácter técnico. En este documento pueden ustedes tener un poco más de luz sobre unos y otros. El cumplimiento de periodicidad es otra característica a la cual se valora en este grupo. Y aquí lo que se pide es que la revista esté publicada al inicio del periodo declarado o puede ser antes. Estamos conscientes de que esta característica es de una exigencia particular para las revistas iberoamericanas y muchas suelen no cumplirlo tampoco. Para las publicaciones con periodicidades trimestral, cuatrimestral y semestral se espera que hayan publicado su número dentro del primer mes para poder hacerse acreedores a este punto. Y en el caso de revistas de publicación continua, pues damos por cumplida la característica cuando por lo menos haya un artículo publicado al momento de la calificación para las revistas que se declaran de publicación o frecuencia continua. ¿Por qué tenemos esta característica exigente? Bueno, porque las bases de datos más influyentes, como las que están indicadas allí, eh, hacen que esta característica es indispensable, es obligatoria, ¿no? Porque estas bases de datos pues solo ingresan información del año corriente, de tal modo que si una revista se retrasa durante un año, por un poco de tiempo, lo más seguro es que el siguiente año ya no forme parte de la colección. Las políticas de acceso y reuso, que son aquellas que nos permiten saber a quienes queremos publicar, pues qué políticas de derechos de autor establece la revista con respecto al uso de sus archivos, ¿no? ¿Cuáles derechos conserva la revista? ¿Cuáles ceden a los autores? ¿Cuáles ceden a los lectores? También tiene que ver con las políticas de licenciamiento, que ahora generalmente las revistas suelen utilizar las Creative Commons como una manera de identificar justamente los alcances que tanto autores como lectores podemos tener con respecto a los documentos que ya están publicados. Los códigos de ética, que también son importantes, ¿no? Aquí hay que informar y describir normas o códigos de ética que utiliza la revista, como se lee allí, pueden ser internacionales, institucionales, propios, pueden ser los que utiliza COPE o el Comité Internacional de Editores de Revistas Biomédicas o algún otro organismo reconocido. Pero en el caso de las revistas que mencionen adhesión a alguno de estos sistemas, generalmente nosotros corroboramos que realmente pertenezcan a dicha organización para darlo por cumplido. Pero si no, bueno, pueden decir que se inspiran en las normas y códigos de ética de estos organismos o bien publicar los que muchas instituciones académicas ya tienen, ¿no? Y adecuarlos a la revista. Lo importante es que estén descritos, declarados.
La detección de plagio o similitud también cada vez más. Esta es una herramienta que las revistas están incorporando, están usando. Hay que manifestar cómo dirime una revista la detección de plagio o similitud en los artículos que postulan para publicación. Y como dice allí, no es indispensable que utilicen un software, lo pueden hacer. La mayoría de las revistas sí dicen uso Authenticate, uso Turnitin, etcétera, etcétera. E inclusive algunas hasta establecen parámetros de porcentajes de artículos o de más bien coincidencias o similitudes encontradas, y si hay un porcentaje superior, no sé, al 20%, el documento se regresa, en fin. Nosotros no pedimos necesariamente que se describan hasta ese nivel, pero sí que nos describan las políticas de detección de estas conductas que ahora pues, son importantes para la, digamos, confiabilidad y credibilidad de lo que se publica y de lo que leemos. Este es otro grupo, el de características de contenido. Esto tiene que ver con la forma como están estructurados los artículos. En cuanto a contenido original, la Tindex solicita que el 40% sean trabajos de investigación, comunicación o creación originales, es decir, artículos originales, artículos de revisión, artículos de opinión, ensayos, casos clínicos, notas técnicas. Y nos ayuda mucho si en la tabla de contenidos o en el índice de la revista, la propia revista clasifica el tipo de documentos, como lo ven en el ejemplo allí, ¿no? ¿Cuál es una editorial? ¿Cuáles son trabajos de investigación? ¿Cuáles son trabajos de prácticas? ¿Cuáles son reseñas? Y entonces, para nosotros calificar ese 40%, en este caso, nos vamos específicamente sobre los artículos de investigación. No cuantificamos todos los demás, porque evidentemente no son trabajos con contenidos originales. La elaboración de las referencias bibliográficas también debe indicarse si para ello están usando una norma internacional ampliamente aceptada sin variaciones. ¿Por qué basarse en una sola norma? Bueno, pues que para ciertos indexadores como los que están allí descritos, facilita el proceso de las referencias bibliográficas, sobre todo cuando proveen de datos bibliométricos o de análisis de citas. No aceptamos que la revista haga adecuaciones a una norma internacional. Tienen que utilizarla tal cual, y hay una infinidad de normas para diferentes disciplinas científicas que están ampliamente conocidas y cubiertas en el mundo de la edición científica. La exigencia de originalidad, ¿no? Que esta prácticamente la cubren todas las revistas, ahora es prácticamente un punto que tiene un alto cumplimiento. Y luego nos referimos a que, a que los artículos en su estructura nos ofrezcan un resumen en dos idiomas, palabras clave y palabras clave en dos idiomas, tal como se indica en la metodología. Y la última característica de este grupo se refiere a la cantidad de artículos publicados al año. El mínimo que requiere la Tindex para otorgar un punto para su catálogo es que publiquen al menos 5 artículos originales de revisión, de opinión, ensayos, casos clínicos o notas técnicas por año. Es un número pequeño, es el mismo número, si no mal recuerdo, que exige el DOAJ, pero en este caso se trata de artículos que son sometidos a arbitraje, es decir, un número mínimo de 5 artículos al año sometidos a arbitraje, no de cualquier otro tipo de documento. Y con esto pasaría al último grupo de de características, que es el de características de revistas en línea. El primero de estos es el uso de protocolos de interoperabilidad. La revista, como lo dice allí, pues debe incorporar protocolos que le permitan ser recolectadas por otros sistemas de distribución o cosechadores. Pero para darlo por cumplido tienen que cumplir con dos aspectos. Esto es una de las características que también no siempre cumplen las revistas, porque generalmente cumplen con uno, pero no con el otro. El primero es que generalmente no lo cumplen. Hay que indicar
qué protocolo de interoperabilidad utiliza y mostrar la dirección electrónica para acceder. Esto tiene que estar publicado en el sitio web de la revista en el lugar que ustedes consideren más pertinente. Lo otro, que generalmente sí cumplen las revistas que están montadas en OJS sobre todo, es que incluyen metadatos tanto en la página de presentación como en los artículos. Y esto lo comprobamos nosotros en el código fuente, ¿no? De cada uno de los artículos. El primero se ve así, ¿no? Por ejemplo, esta es una revista que se llama Vivienda y Comunidades Sustentables, que en un apartado que le llama protocolo de interoperabilidad, o sea, fíjense cómo toman el término que la Tindex utiliza, allí indica que proporciona una interfaz o API PMH que permite que otros portales y servicios de información accedan a los metadatos de esta revista, ¿no? Y nos da la dirección de la página web y nos da el enlace donde los servicios pueden cosechar. Entonces, esta es la primera parte de cumplimiento de esta característica, que publiquen la dirección de cosecha. Y la segunda, pues es esta que es más conocida, que es el código fuente de uno de los artículos, donde podemos ver pues todos los metadatos, en este caso Dublin Core, que es eh, la, el más utilizado. Y ustedes saben, y ayer Jorge también lo mencionaba, que la calidad de estos metadatos ahora facilitan que sistemas rastreadores como Penalex, como Google Scholar, como Dimensions, o como Base, o como el mismo catálogo Latindex, eh, vayan, descubran, incorporen y puedan dar desde sus sitios web acceso a estos documentos. Los metadatos también facilitan ahora una indexación más rápida de una revista en muchas bases de datos, porque prácticamente es la forma como dialogan ahora las revistas con los sistemas indexadores. Otra de las características de este grupo es el uso de diferentes formatos de edición, ¿no? Si quieren obtener este punto, pues la revista tiene que mostrar que publica sus textos completos en más de un formato, como es el caso de este ejemplo, en donde no se quedaron solamente publicando en PDF, sino también lo hacen en HTML. Los servicios de valor agregado también. Aquí lo que se valora es que la revista pues puede incluir servicios como video y sonido, o la publicación continua, o el acceso a estadísticas y anexos, o facilidades para que personas con discapacidad puedan acceder al contenido de la revista, indicaciones sobre cómo citar los artículos. Esto ya es una herramienta totalmente establecida para las revistas que usan OJS, o bien la adopción de prácticas de ciencia abierta, ya sea que declaren el arbitraje abierto, que todavía es muy incipiente en América Latina, la publicación de preprints, que va aumentando, sobre todo en las revistas que están indexadas en Cielo, o la publicación de datos de investigación, que también desde la iniciativa Cielo se han ido, digamos, adoptando como parte de las prácticas de ciencia abierta en la región. Bueno, con que cumpla la revista con una de todas estas características, el punto se obtiene. Los servicios de interactividad con el lector, que generalmente son aquellos que permiten una interacción entre los usuarios y los lectores de nuestra revista con el personal de la revista. Generalmente esto se da a través del uso de diferentes redes sociales, que también es una funcionalidad y es una práctica que cada vez se está extendiendo más desde hace ya varios años entre las revistas académicas iberoamericanas. Adelante, Amariles. Gracias, José Octavio. Muchísimas gracias. Luis Alberto tiene la mano levantada. Vamos a darle el paso y luego entonces, después, ya que usted termine con las 38 características, voy a leer las preguntas y comentarios de algunos de los compañeros aquí presentes. Adelante, Luis Alberto.
Gracias, doctora Marili. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctora. Le saluda el equipo técnico de la revista peruana de Derecho Constitucional. Mi consulta va referente al tema de interoperabilidad. Nosotros tenemos activado y configurado el protocolo OAI-PMH, digamos, pero por políticas de ciberseguridad de la institución hay un elemento que está bloqueado, que es el recojo de metadatos a través del método POS. Y quisiéramos saber si es que aparte del OAI haya otra manera de poder, digamos, que podamos cosechar, que puedan cosecharnos a través del OJS, ya que, como vuelvo a reiterar, por políticas de ciberseguridad, la institución no puede levantar ese protector y permitir el acceso a la base de datos. Gracias. Bueno, pues es una pregunta bastante técnica. Ahí sí tiene además que ver con políticas de la propia institución. Eh, no tengo conocimiento, el protocolo más utilizado es el OAI-PMH. Si ustedes publican, es decir, si declaran que son interoperables, aunque la dirección electrónica no esté necesariamente activada, quiero pensar en ello, se puede dar por cumplido siempre y cuando expliquen a los usuarios el porqué de la razón de esto, ¿no? Me imagino, generalmente está disponible para que cualquier cosechador ingrese y recolecte. Esa es, hasta donde tengo entendido, sin ser un especialista en esa área, ese es el sentido de un protocolo de interoperabilidad. Es decir, no necesitan pedirme permiso para que mis contenidos estén disponibles. Pero si hay una política específica en su institución, esto ya, digamos, integra un elemento que habría que ver de manera particular. No me atrevo a darle una recomendación en este sentido. Y no sé si alguien más dentro del grupo de editores que está en este momento asistiendo a esta charla eh, pudiera tener una opinión al respecto. Creo que nos ayudaría mucho. Octavio, gracias. Sí, voy a hacer un comentario respecto a ese punto. Lo recomendable es que el servidor de la revista y del repositorio de la institución esté separado, o sea, que no compartan otros productos para que los harvested o cosechadores automáticos puedan hacer la cosecha, aunque el protocolo esté configurado, es necesario que el puerto 8080 esté disponible. O sea, que el informático tiene que habilitar el puerto. Porque ¿cuál es la desventaja que tiene la revista? Que declaran que tienen el protocolo configurado y el puerto cerrado. O sea, yo tengo una puerta abierta, pero la primera puerta está cerrada. Es que limita la visibilidad de su revista, o sea, el alcance de la visibilidad se está limitando. Y eso simplemente se resuelve con que el servidor donde se aloje la revista esté simplemente en un contenedor independiente dentro de los diferentes contenedores que tenga la universidad o la institución para alojar cada uno de sus productos. Voy a darle el paso a Yajaira. Bueno, todos sabemos que ahora mismo la guerra está en la web y que todas las medidas de ciberseguridad pueden ser tomadas, pero no hasta el punto que yo estoy tan trancada que nadie me pueda encontrar ni me pueda ver. Yajaira Pamplón. Adelante, Pamplona. Yajaira Buenas Pamplón. tardes, muchas gracias por este espacio. Buenas tardes a todos, doctor. Aprovecho la oportunidad. Yo soy gestora editorial de la revista Educación y Sociedad. Los saludo desde Perú. Y sucede que somos una revista relativamente nueva. Hace aproximadamente 4 o 5 años empezamos en la labor y estamos en Latindex 1.0. Pero mi duda es, nosotros que estamos en esta fase de querer poder pertenecer a Latindex 2.0, ya he hecho el proceso de verificar cada uno de estos puntos. Llevamos más de año y medio postulando a Latindex, pero no recibimos respuestas hasta este momento. ¿Cuáles son los tiempos que manejan o con quién nos podemos comunicar para poder saber en qué va el proceso?
porque no nos queda claro y hemos postulado varias veces, pero no recibimos respuesta hasta el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Yajaira. Ese es un aspecto, es una pregunta muy importante. Si la revista es peruana, entonces el responsable es el Centro de Acopio del Perú. No veo razón por la cual no puedan tener una respuesta en año y medio. No lo veo. Sería muy bueno si usted se comunica conmigo, me escribe a mi correo electrónico que aparecerá en la última filmina de esta presentación. Escríbame y coménteme el caso específico de su revista y yo lo veo directamente con la coordinadora nacional. No damos tiempos, digamos, promedio, porque las realidades de trabajo de cada uno de los centros de acopio son muy diferentes. Por ejemplo, Brasil, Argentina, España, México, Chile tienen que lidiar con más de 2.000 revistas existentes, de las cuales obviamente no todas solicitan estar en el catálogo, pero las solicitudes del catálogo son muchas. En cambio, otros países como Paraguay, Honduras, que tienen menos revistas científicas, pues reciben 2 o 3 postulaciones al año, las cuales las pueden resolver en semanas, ¿no? En México, por ejemplo, en términos generales, nosotros resolvemos en 4 meses máximo. Y tenemos un acceso a unas listas de los formularios en donde podemos ver la fecha en que una revista fue postulada. Y digamos, las revistas que están al final de esta lista son las más antiguas. Entonces tenemos cuidado de atender por orden de prelación, es decir, las que llegaron más antiguas las atendemos más rápidamente, ¿no? Eh, Puede haber muchas otras situaciones, por lo tanto no puedo generalizar, pero si tenemos este contacto en el que podamos, en el que yo particularmente como coordinador general pueda servir de puente entre un editor y una coordinación nacional, yo con todo gusto lo hago. Eh, eh, Como le digo, pueden suceder con los formularios muchas cosas pero generalmente es una información bastante controlada que no se puede perder. Año y medio me parece un tiempo muy amplio sin tener una retroalimentación. Entonces le ofrezco eso, a la colega Yajaira. Muchas ¿Yajaira? Sí, gracias, doctor. Estaré atenta sí, al correo. Gracias. sí. Gracias, gracias. Entonces, continuamos, Octavio, con las preguntas. Me parece un poco extraño porque ahora mismo cuando los editores solicitan actualización vía el formulario de la Tindex, le llega un correo de notificación al centro de acopio y también al editor. O sea, cuando el centro de acopio hace la actualización, también le llega, o sea, que es sumamente verificar, ¿no? Si realmente le llegó el correo a la persona si no hubo un error, ¿no? en la comunicación, pero ya ese caso, Octavio se va a encargar de darle seguimiento. Entonces, continuamos, Octavio, con las características faltantes y yo al final estaré leyendo las preguntas y comentarios de los colegas la han enviado a través del chat. Sí. Después de terminar con las 38, Amarilis, me sigo con algunas reflexiones y para terminar con mi presentación. Bueno, también otorgamos un punto si el sitio web incorpora algún motor de búsqueda que permita realizar búsquedas por palabras, por índices, en fin. También las revistas montadas en OJS generalmente ya lo integran. El uso de identificadores uniformes de recursos, ¿no? También si la revista utiliza alguno de estos, que son, digamos, los que la IFLA reconoce como los identificadores más importantes de su uso para revistas o objetos digitales, ¿no? El DOI, que es ampliamente utilizado, el Archival Resource Key, que es una iniciativa que está ahora mismo en América Latina teniendo una promoción importante y que nos interesa mucho desde la Tindex impulsar, porque es un identificador que no tiene costo, ¿no? Aparte de otras características importantes, no tiene costo en comparación con el DOI, ¿no? Entonces, si una revista demuestra que utiliza alguno de estos identificadores uniformes de recursos, pues se otorga el punto.
El uso de estadísticas, que pueden ser muy elaboradas o muy sencillas, pueden ser almetrías, pueden ser descargas, en fin. El asunto es que hay que identificar que la revista nos proporciona herramientas que nos permiten identificar qué tanto se utiliza la página web, el sitio web, qué tanto se leen los artículos en una publicación. Y finalmente, las políticas de preservación digital, ¿no? Hay que informar sobre las políticas que la revista implementa. Allí hay un ejemplo de una revista costarricense que se llama Educare, que por ejemplo nos informa con detalle los medios de preservación de la publicación, la preservación interna, la preservación institucional, la preservación de largo plazo y la preservación legal de acuerdo a las leyes del país. Entonces, lo que se requiere aquí es que la revista declare cuáles son las políticas de preservación de sus archivos digitales, ¿no? De tal modo que aquí llegamos al final de la revisión de las 38 características y voy a hacer nada más a manera de remate algunos comentarios. Eh, el catálogo, como vemos, existe desde hace más de 20 años y a lo largo de todos estos años nos hemos dado cuenta que hemos hecho un trabajo que ha incidido positivamente en el mundo editorial iberoamericano. El catálogo es reconocido como una herramienta pedagógica que ayuda a los editores a confeccionar mejores revistas. Desde luego que incorporar alguno de los criterios es un esfuerzo para muchas revistas, pero también los alienta a nuevos aprendizajes, ¿no? La metodología de la Tindex está basada en normas internacionales, en buenas prácticas editoriales, de tal modo que si una revista cumple los requerimientos del catálogo, ya queda muy bien preparada para poder postular a otros servicios de indexación, tanto regionales como internacionales. Y además, como vimos ayer en la charla del descubridor, pues las revistas que estén en el catálogo 2.0 pues tienen la posibilidad de poder ser cosechadas y sus artículos ser consultados a través de la página de la Tindex en lo que llamamos el descubridor. Es decir, es un plus. Aparte de que tienen la insignia y la categoría de catálogo 2.0, pues resulta que sus artículos pueden ser consultados en nuestro sitio web. Para la tiendas, ¿qué implica este trabajo? Bueno, en términos generales, nuestra única fuente de verificación es el sitio web, de tal modo que lo que pedimos es que todo lo que tengamos que verificar esté en el sitio web. No, no aceptamos que me digan, sí, sí tengo un sistema de arbitraje muy detallado, pero lo tengo en el cajón de mi oficina. No, tiene que estar en el sitio web, si no, no podemos otorgar nada, ¿no? Nos basamos mucho en creer en el trabajo de los editores. Es decir, la certidumbre de los procesos que declara cada revista, ¿no? Confiamos en lo que se declara, es lo que se hace y en este sentido, pues la ética editorial es indispensable para el diálogo entre una publicación y el sistema de calificación de latín. Hacemos un trabajo cuidadoso, riguroso y eso sí nos permite identificar algunas malas prácticas. Y en el caso de que identifiquemos malas prácticas, el proceso de calificación se detiene. ¿Qué malas prácticas hemos identificado? Bueno, yo les invitaría a que consulten la guía que está disponible en el sitio web de la Tindex, en la pestaña de documentos, ahí está. Estas son algunas de las prácticas que más hemos identificado. Por ejemplo, ofrecer a los autores revisiones rápidas a cambio del pago de una tarifa. Cuando vemos esto, inmediatamente sospecha levantada. Ocultar información sobre cargos por procesamiento de artículos y no advertir el cobro, sino hasta que la persona autora ha completado la presentación y el manuscrito ha sido aceptado. Es de alguna manera una presión para, bueno, tienes que pagar para que tu documento sea publicado. Em, Todas las revistas tienen el derecho a hacerse promoción, desde luego,
pero algunas son muy insistentes en el envío de manuscritos por correo electrónico, invitando a cualquier hijo de vecino a publicar en su revista. A mí me han llegado invitaciones para revistas de biotecnología. Yo no soy biotecnólogo. ¿Por qué me están invitando a escribir en una? Dice, mándenos su documento, en 3 semanas se lo publicamos a cambio de un pago de $210. Bueno, cuando estas prácticas, pues evidentemente ya nos dicen que lo más importante en estas revistas no es la calidad de lo que se publica, sino el negocio. Y en ese sentido, muchas revistas también dirigen los textos principalmente a los autores y no al público lector de la revista. Y como los autores son los que pagan, pues ahí empezamos a tener sospechas de que lo que les interesa es tener autores que paguen, ¿no? La calidad de lo que se publique, quién sabe. Eh, Muchas revistas manejan títulos que son muy similares al de una revista legítima ya acreditada. También hay que tener mucho cuidado con el título que le ponemos a nuestras publicaciones para no levantar sospechas en el caso de una nueva publicación. Nombres engañosos de la entidad editorial, por ejemplo, asociación científica, red de investigadores, sociedad académica, cuando en realidad son empresas de carácter comercial y no sociedades científicas. Y esto lo podemos detectar muy fácilmente en la Tindex. Ahí sí no caemos en el engaño. Y utilizar indexaciones de bases de datos sospechosas. Yo les invito a consultar esta lista. Es una lista internacional derivada de los trabajos que hizo Jeffrey Beall allá por 2012, cuando empezó a identificar las revistas y editoriales espurias. También identificó bases de datos que manejan falsas métricas e indexaciones, ¿no? Entonces, es importante que ustedes vean si su revista está en alguna de estas bases sospechosas. Es importante que tomen decisiones para no estar en ellas, porque no son un buen referente de calidad. Bueno, otra mala práctica es afirmar ser una organización sin fines de lucro cuando en realidad se trata de empresas con fines de lucro. Asegurar a los autores la indexación del artículo en algún sistema acreditado y además haciendo uso no autorizado de logotipos. Esto es todo un contrasentido, porque ustedes saben que lo que se indexa en los sistemas no son los artículos individuales, son las revistas en su conjunto, ¿no? Pero además, muchas empresas ahora utilizan el logo de la Tindex, el logo de Cielo, el logo de DOAJ, el logo de Redalic para hacerse promoción. Y maliciosamente, muchos autores creen que la Tindex tiene alguna relación con ellos. No, no tenemos ninguna. Más bien están utilizando nuestros logos y nuestros nombres para promover sus negocios. Publicar una gran cantidad de números especiales al año. Las revistas normalmente batallan para hacerse de artículos, ¿no? Pero si una revista tiene como estrategia publicar lo que le manden a cambio de una tarifa, siempre va a tener un stock de artículos disponibles. Y entonces hay revistas que publican 3 números regulares al año y 8 números especiales, con más de 200 artículos por año. Y no estamos hablando de mega journals, porque no existen formalmente en la región iberoamericana, sino que más bien son negocios. Cuando vemos estos comportamientos, se dispara una alerta de que ahí algo está pasando. Y otra cosa, hay muchas revistas que utilizan un lenguaje que sugieren que son líderes o referentes en una determinada disciplina, cuando en realidad son revistas nuevas o no son revistas reconocidas desde el medio académico. Hay que tener mucho cuidado con la forma como eh, utilizamos estos mecanismos de promoción en nuestras publicaciones. Hay que diferenciar entre una publicación confiable y una que no lo es. Bueno, hasta aquí llego. Ahí está mi correo electrónico, por si hay alguna pregunta adicional, y pues les agradezco mucho su atención. Muchísimas gracias, Octavio, muchísimas gracias. Voy a pasar a leer algunas preguntas y comentarios.
y agradecerle, por supuesto, en nombre de las autoridades de UNAPEC, por haber compartido con nosotros en el día de hoy esta charla bastante edificante, ¿no? Para reflexionar, para consultar. Yo diría que es una motivación hacia la investigación y hacia la exploración de todos estos documentos que están publicados en la Tindex y que deben ser consultados, analizados por los editores. Voy a pasar a leer las preguntas. Un momentito, vamos a ver. Me quedé en el comentario de Gregory. Dice Gregory Morales, nuestra revista posee una sección de calidad que nombra a los árbitros por volumen, número y se colocan los datos de ORSI, universidad y país de los mismos. ¿Con esa característica se cumple? Bueno, esta es una práctica, es una buena práctica dar reconocimiento al trabajo de los dictaminadores. Es un trabajo que en América Latina generalmente se hace de manera gratuita y que no siempre es reconocido. Entonces, efectivamente, hay que dar los nombres, los ORCID, las instituciones a las que están eh, afiliados cada uno de estos dictaminadores. Las revistas generalmente suelen dar a conocer esto separado del volumen, número y año donde los dictaminadores trabajaron revisando y dictaminando artículos justamente para no afectar aspectos de anonimato de esa tarea, ¿no? Entonces es una buena práctica reconocida y, digamos, que siguen muchas revistas en el mundo. Gracias, Octavio. Yanilka Alcántara nos dice, cuando un autor ha realizado una investigación durante su estancia en una institución, luego cambia de institución, ¿qué afiliación debe colocar al publicar el trabajo? Sí, esto depende mucho de las políticas de la institución donde está haciendo su estancia. Ujú. Por ejemplo, en la UNAM se pide que si se está haciendo una estancia en nuestra universidad, se indique justamente que ese trabajo es resultado de una estancia académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y generalmente es la que se toma como institución de adscripción. Cuando ese autor regresa a su país, regresa a su institución, pues los subsecuentes trabajos tendrán la afiliación de su institución y de su país. Pero esto depende mucho de las políticas propias de cada institución. Entonces, la recomendación es, dependiendo del país y de la institución editora de la revista, se tomaría la decisión de qué dato proporcionar. La pregunta es interesante porque creo que es muy importante reflejar de manera clara la adscripción institucional en sentido del lugar donde obtuvimos todas las herramientas para realizar un trabajo de investigación, ¿no? Y en este sentido, también se me pasó comentar en la parte de la adscripción institucional que lo que contabiliza para los estudios métricos de productividad de autores, de instituciones, de países, de disciplinas, es el lugar de trabajo. Y muchas revistas utilizan también los resúmenes curriculares de cada autor, que es una información muy interesante, pero que no debe ser confundida. Nuestra recomendación es que la información de adscripción de los autores esté muy bien diferenciada para que todos estos sistemas que generan indicadores de productividad sepan muy bien a qué institución y a qué país le dan ese punto, ese artículo, ¿no? Y no se confundan con la información curricular.
Gracias, José Octavio. Carlos Manuel Herrera nos dice, la revista Índice Nicaragua es una revista del Sistema Educativo Nacional del Ministerio de Educación, Instituto Nacional Técnico y Tecnológico, Sistema Autónomo Regional y del Consejo Nacional de Universidades. Es una revista especializada en temas de educación. La pregunta es, ¿qué recomendaciones nos pueden brindar para realizar un estudio bibliométrico de la revista? Bueno, los estudios bibliométricos son una manera de difundir la existencia de una revista, pero también de conocerla, de conocer su perfil, ¿no? ¿Qué podría yo recomendar a bote pronto, como decimos? Bueno, que hagan un estudio que identifique a lo largo de la vida de esta revista quiénes han colaborado en cuanto a autores, en cuanto a la procedencia de estas autorías, ¿no? Es decir, han publicado más autores internos de la institución editora o han tenido participaciones nacionales o si han tenido inclusive participaciones extranjeras. Si es una revista especializada en educación, pues hay toda una serie de temáticas de la educación, pedagogía, didáctica, sociología de la educación, evaluación educativa, tecnología educativa. Ustedes pueden tener un análisis de contenidos de acuerdo a un esquema de clasificación que puede ser derivada de un tesauro, en fin, y poder allí identificar la revista hacia dónde se ha dirigido en sus intereses para publicar. Entonces sí hay una serie de posibilidades muy amplias para hacer un estudio bibliométrico de la revista. Y hay en la literatura ya muchos estudios sobre los cuales se pueden inspirar. Gracias, Octavio. Sí, sí, tienen mucho ejemplo ahí para sacar las variables, ¿no? Para hacer el estudio bibliométrico. Vamos a ver, tengo por acá bueno, dice, buenas tardes, mi nombre es Wesley. Ricardo, soy estudiante del curso de Biblioteconomía y Ciencia de la Información de la Universidad de Sao Paulo, Brasil, e integrante de un proyecto de investigación coordinado por la profesora doctora Egnia Silvia Santos Rocha. El objetivo de nuestra investigación es mapear y analizar la integridad científica de revistas indexadas en el Sistema Regional de Información en Línea, o sea, en la TINDEX. En particular, buscamos comprender las directrices de envío y presentación de artículos de esas revistas con un enfoque en la adopción e implementación de política de buenas prácticas científicas. Estoy muy feliz de asistir a este encuentro desde Brasil. Seguramente se sumará nuestra investigadora al final. ¿Dónde puedo encontrar la grabación? Bueno, la grabación la vamos a estar colocando en YouTube, en el canal de la Tindex, así que todo lo van a poder consultar ahí, pero además la presentación se la vamos a enviar por correo electrónico, el correo electrónico que ustedes dejaron en Zoom, así que hemos hecho captura de pantalla para poder enviar esa información. Así que adelante, Octavio. Gracias, Wesley. Pues muchas gracias. Es muy interesante que la Tindex también se convierta en una herramienta de fuentes de datos para diferentes estudios. En el sitio web de la Tindex, en la pestaña documentos, hay, por ejemplo, una bibliografía sobre la Tindex, es decir, una serie de artículos que han sido publicados en diferentes lugares del mundo que tienen como fuente de datos el sistema Latindex, ya sea el directorio, ya sea el catálogo, en fin. Entonces, pues estaremos muy contentos de que un nuevo estudio sobre Latindex nos permita corroborar que estamos cumpliendo con el objetivo trazado hace más de 25 años de poder dar visibilidad y calidad a las revistas de la región.
Bueno, gracias Octavio. Sí, con respecto a la confusión que hubo con el enlace del día de ayer, vamos a estar también compartiendo la ponencia de nuestro compañero Jorge Polanco. También estará disponible en el canal de YouTube de Latindex. Ya de hecho estamos en el proceso de descargar el video. Así que le estaremos avisando vía correo electrónico. Bueno, vamos a ver. Joana Roja, esta será la última pregunta que vamos a leer. Octavio, muchísimas gracias, de verdad. Joana Rojas nos dice, después de leer la pregunta de Joana, sí, una reflexión o una acotación de todas sus reflexiones es la importancia que tiene el responsable editorial de ser transparente y de que lo que se coloque en la página web no sea maquillaje, no sea una careta, sino que sea real. Entonces, esa calidad de la revista recae sobre el editor y el comité editorial y los cuerpos editoriales. Entonces, eso es sumamente importante para que mi amigo Wesley pues, pueda hacer un estudio que realmente sea transparente, ¿no? Em, Nos dice Joana, he detectado que una revista de otro país utiliza un nombre similar a la nuestra. Esa revista fue creada en el 2020 y la nuestra en el 1998. Ha crecido sospechosamente, pero no sabemos cómo proceder. Bueno, la similitud de títulos no es extraña y no siempre es por situaciones sospechosas. Por ejemplo, si ustedes van a la Tindex, al directorio e ingresan el título Diálogos, se encontrarán sorprendidos con la cantidad de revistas en América Latina que se llaman diálogos. Hay diálogos en México, en Puerto Rico, en Argentina, en Brasil, en fin. Eso por sí solo no es sospechoso. Cuando es sospechoso es como en el caso que esta colega nos indica, en donde ella tiene ciertas, una percepción de no confianza de la otra revista. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si quiere compartirme el dato, podríamos ver de qué se trata y retroalimentarla sin que tengamos la certeza, pues, de que podamos llegar a una identificación de una práctica espuria o sospechosa. Pero para las revistas sospechosas no solo nos basamos en la Tindex en el momento de la calificación. Recibimos muchas eh, opiniones de usuarios, de investigadores, de bibliotecarios, de profesionales de la información, de académicos, que nos indican, hay una revista que a mí me parece que tiene prácticas sospechosas por esto, esto y lo otro, y nos lo dan a conocer. Y eso nos ayuda mucho a nosotros para también estar alertas sobre posibles publicaciones que no van por el buen camino. Entonces, si ella quiere compartir conmigo esos datos, pues yo con todo gusto leeré y la retroalimentaré en la medida de mis posibilidades. O lo envío al grupo de trabajo, porque hay un grupo de trabajo que está especializado en las prácticas espurias y que tiene muchas herramientas para poder identificar prácticas sospechosas. Gracias, Octavio. Bueno, una última pregunta. Dice Gregory Morales, ¿cómo se coloca la numeración de volumen y número si se incluye un número especial? Generalmente es volumen, número y luego el número especial, la parte y el año. Generalmente así va. Volumen, número, el especial, si tiene parte, se pone y luego el año. Esa es la manera como generalmente se declara la numeración de una revista. Y qué bueno que comenta esto porque tomen en cuenta que esta numeración debe prevalecer siempre en cada número en su sitio web. Muchas veces esa identificación no existe y nada más nos quedamos con la información de que es el número actual, pero el número actual puede ser del
primer trimestre de este año, del segundo trimestre de este año o del último trimestre del año pasado. Entonces, siempre hay que poner en el encabezado la numeración de la revista y ahí se indica también claramente los números especiales. Los números especiales tomen en cuenta que sí son indizables, pero generalmente no se toman para valoración de la calidad de las revistas. No lo hace DOAG, no lo hace Cielo, no lo hace Redalic, no lo hace Latindex. ¿Por qué? Porque los números especiales generalmente invitan a autores y a editores especializados, porque es un número temático especial, y no hay la certeza de que apliquen el mismo rigor en la revisión de lo que se publica. Entonces, los números especiales generalmente no son números que sirven para calificar la calidad de una revista. Octavio, muchísimas gracias por compartir con nosotros en el día de hoy. De verdad que bueno, han surgido muchas preguntas y de verdad muchísimas gracias. Una feliz tarde para todos. Ya saben, le estaremos compartiendo tanto el link del video de hoy en el canal de YouTube de Latindex como la presentación de José Octavio Alonso y también la presentación que tuvimos con Saray y la mía que fue dictada el 12 de marzo, 6 de marzo y 12 de marzo. Así que para mí ha sido un placer realmente haber compartido con ustedes en el día de hoy. Agradecer a todas las colegas de la región, Damari, Natalia, que nos han acompañado por acá. Muchísimas gracias. Deseo que tengan una feliz tarde ustedes en el día de hoy. Octavio, gracias. Un fuerte abrazo desde acá para todos ustedes.